¡Viva el Señor Jesús! ¡Un lindo y fuerte aplauso! Mis amigos, estamos volviendo de Mato Grosso, donde las reuniones fueron muy bendecidas. Muchas cosas buenas pasaron y estamos llegando en el nombre de Jesús para hacer que también pasen en nuestro medio. Dios no está limitado al espacio, no está limitado a la calidad de vida de la región. Él está limitado por nuestra fe. Usted puede estar muy deseoso de ser bendecido y eso es muy lindo. Pero si usted no consigue el ingrediente fe, no va a estar unido a Dios. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Solo con ella no basta. Somos curados por la gracia de Dios, que es la acción de Dios en nuestra dirección, por medio de la fe. Todo lo que recibimos de Él es por medio de la fe, tanto que la Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado, hasta la oración que la persona hace sin tener fe, casi exigiéndole a Dios, pobre, está perdiendo el tiempo. Porque no hay salida. Si crees, verás la gloria de Dios. La fe hace que usted crea que aquello es posible y entonces Dios bendice. El salmista David escribió el Salmo 71, y de vez en cuando tenemos que volver a estos escritos lindos, a pesar de haberlos estudiado, porque siempre nos faltó alguna cosa por entender y ser bendecidos. Aquí David empieza así: En ti, Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Él tenía esa preocupación de que durante la batalla no estuviera bien con Dios y ser avergonzado, que para él significaba la muerte. David era un guerrero y también un adorador de Dios. Como adorador era un ejemplo. Estaba en la presencia de Dios, compuso lindos salmos que eran cánticos, así como este, que era un cántico profético. Y David al mismo tiempo iba al campo de batalla, porque si no defendía su patria, serían tragados y destruidos. Estamos hablando de hace 3000 años, cuando lo que prevalecía era la fuerza. Y entonces David no quería ser avergonzado. A nosotros se nos olvida que también estamos en una guerra igual a la de David. Su principal guerra era espiritual. El apóstol Pablo dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra los principados, las potestades, los príncipes de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad. Pero parece que uno cree que fue escrito en vano por Pablo. No, es la verdad. Detrás de su sufrimiento está la mente maligna. ¿Qué produjo aquello en usted para destruirlo? A veces es una tristeza, de la tristeza llega la depresión, de la depresión viene el deseo de acabar con su vida, y así la persona vive sufriendo, y muchas veces hace cosas malas, como el adulterio, como el hurto y otras oportunidades que tiene, que van a crear situaciones difíciles para la persona. Hermano, tenemos que terminar con todo esto. Una simple tristeza, una decepción en casa, en el trabajo, con una persona en la que usted confió mucho, puede terminar con su vida y esa guerra no la podemos perder. Que hagan lo que quieran conmigo, voy a estar firme en la presencia de Dios, no voy a ponerle atención a lo que intentaron hacerme o hicieron, sino que voy a confiar en el Señor. Por eso dice aquí, en ti Jehová me he refugiado, hablándole a Dios. Esta oración fue puesta aquí para que nos sirva de ejemplo a todos. Tenemos que refugiarnos en el Señor, sin importar el color que el cielo está teniendo. Si es un rojo sombrío, avisando que habrá tempestad, o si es una primavera bonita, debemos refugiarnos en Dios en todo lo que Él declara, porque refugiarse en Dios no es algo pasivo. Yo confío en Dios, no es activo. Yo confío porque el Señor dijo: yo nunca te dejaré ni te desampararé. Y David se iba a la batalla con esa certeza, y nunca fue herido en una batalla y era un verdadero milagro. Tanto que dijo, muchos dicen que soy un prodigio. No era un prodigio, él sabía confiar en Dios, y Dios así lo usaba, y de esa manera debemos creer para poder vencer.
Estamos enfrentando enemigos poderosos que nos quieren avergonzar y, lamentablemente, muchos están siendo avergonzados y están dejando el barco. No, Dios me decepcionó. Dios nunca lo ha decepcionado. Si usted pone su fe en lo que está escrito, Él lo va a bendecir. Si usted olvida lo que está escrito, no va a ser bendecido. Cuando el diablo vino a tentar a Jesús 3 veces, allá en San Mateo 4 y en San Lucas 4 se registra, trayendo aquellas tentaciones en el desierto después de ayunar 40 días y 40 noches, ¿cuál fue el remedio que Jesús usó? Está escrito, está escrito. Si no la usa, no recibe la bendición. Hermano, la batalla que usted gana es suya para siempre, usted nunca será avergonzado. Y si el mal llega, dígale, estás atrasado, ya resolví esa situación. Ni lo atienda, porque el Señor dijo, yo nunca te dejaré ni te desampararé. En ti, Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. El versículo 2 es de gran importancia. Socórreme y líbrame en tu justicia. David entendió que Dios libra en su justicia. Lloré 4 meses diciendo, no te acepto enfermedad en mis ojos, porque fui curado por las llagas de Jesús. Esa fue la justicia de Dios para todos nosotros. No importa su enfermedad física, mental o espiritual. Usted fue curado por las heridas de Jesús, toda la humanidad. Pero a veces las personas no lo creen. Una campaña que hice en Mato Grosso do Sul fue muy bendecida, pero hubo casos, una señora dijo, ore por mi marido, Señor, estoy orando, ahora Dios está curando. Pero durante la oración le dije al Señor, a veces tengo que ser más enérgico y Dios me ha usado. Usted no será curado de esa forma, yo estoy orando y ¿saben qué hacía? Paré la oración y le dije, tiene que cerrar los ojos y orar, tiene que comunicarse con Dios. Él cerró los ojos y después los volvió a abrir. Después ella vino, no es así, señora, estoy orando. Y Dios curó a varias personas que no podían andar. Dios hizo muchas maravillas. Y gracias a Dios por eso. Hay unos que no son curados, es como el doctor, a veces da un remedio para tomarlo cada 4 horas. Me lo tomo cada 4 días, es mi problema. No le va a funcionar, tiene que seguir la receta del doctor, que es el Señor Jesús, que es la palabra de Dios y está escrita aquí. Socórreme y líbrame en tu justicia. Allí le librará, allí usted luchará. Yo tengo derecho. ¿Por qué? Porque Jesús sufrió, está en Isaías 53, 4 y 5. San Mateo 8:37 en Primera de Pedro 2:24, por sus llagas fuimos curados. Usted tiene por lo menos 3 palabras aquí en la Biblia, 3 testimonios que no lo van a dejar fracasar. Pero tiene que luchar, tiene que abrir el corazón. Usted no puede pensar que Dios es ingenuo. Usted guarda cosas, rencor en el corazón, cosas peligrosas aún, y no la saca, no confiesa, no pide perdón. ¿Cómo lo va a bendecir Dios? ¿Va a pasar por encima? No lo hace. Esos son obstáculos que Dios tiene y que tenemos que quitar. Él, Jesús, pagó el precio de nuestras iniquidades, transgresiones. El castigo por darnos la paz estaba sobre Él. Es una lucha, no voy a desfallecer, pero hay que hacerlo. Pero de inmediato, cuando ora enseguida, en su mente le gusta, escondidas en su corazón le gusta recordar cosas malas, y eso es terrible. Socórreme y líbrame en tu justicia. La lucha era grande. Voy a escapar de ella, voy a pasar por esto. Hermano, entramos en batalla para vencer en el nombre de Jesús. Yo siempre digo, Dios ponme en una lucha no para ser derrotado, sino para ser victorioso. Y estamos logrando victorias. Cada día, en unos días sabrán de una grandiosa que logramos. Nuestro Dios es tremendo, hermanos. Socórreme y líbrame en tu justicia. Es en la justicia de Dios. Su base de guerra espiritual es la justicia. No puede quedarse insultando al demonio, eso le gusta. No le importan los improperios que usen en su contra. Él quiere que se ensucie, no debe ensuciarse. Esté firme en la palabra de Dios, repréndalo según lo que está escrito. Socórreme y líbrame en tu justicia, y así escapará. Y ahora dice, inclina tu oído y sálvame. Oye lo que estoy diciendo, está en la palabra, Señor. Yo necesito esa salvación, esa libertad, y Dios nos la dará en el nombre de Jesús.
Vea lo que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas, que va a hacer conexión con aquello que estaba hablando. El capítulo es el primero, el versículo es el 4. Aquí hay escritas muchas cosas especiales. Él habla sobre Jesús, que murió por nosotros, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Por qué dice que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados? Entendamos. Jesús era la palabra de Dios, la justicia de Dios, y lo sigue siendo. Para venir al mundo, Jesús dejó sus privilegios y se convirtió en un bebé, después en un hombre como cualquier ser humano lo es. Y Él no vino como Dios. Pero Él no tenía pecado, Él se entregó al Padre, Él buscaba en la Santa Biblia, y llegó a decir: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Tenemos que escudriñar las Escrituras porque ellas tienen la vida eterna y porque dan testimonio de nosotros también. Entonces aquí vamos a encontrar la palabra, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Qué significa? Que sabiendo que tenía que entregarse a la justicia de Dios, que era Él mismo, Él se entregó por nosotros. ¿Y por qué sufrió? Porque la justicia de Dios tenía que ser hecha en alguien. Él no murió solo porque murió porque los romanos allí lo crucificaron, porque los judíos lo entregaron. Claro que los judíos lo entregaron y los romanos lo crucificaron, pero Él tenía que pagar ese precio, Él lo sabía. Él dijo que tenía poder para entregar su vida y también poder para recuperarla. Entonces pasó por todo aquello para que usted y yo fuéramos curados, sanos, para que usted y yo fuéramos salvos de la perdición eterna, para que fuéramos liberados de las tentaciones que nos atan, que nos hacen actuar mal, para que seamos condenados. ¿Cuál es la base de la fe? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. No tenemos nada que ver con la acción demoníaca que hay en este mundo. Cuando aceptamos a Jesús, pasamos de la muerte a la vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora somos de Dios. ¿Y dónde está escrito eso? En el Salmo 119, versículo 80, que ya lo vimos. El salmista que escribió este salmo, y ya voy a volver aquí, a esta parte de Gálatas. El salmista que escribió este salmo, el 119, él usó la siguiente palabra para decir en el versículo 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Los estatutos de Dios son el conjunto de reglas sobre todo el asunto. Está el estatuto de la salvación, de la cura, de la santificación, que es el que menos observamos. Un momento, no voy a pensar en esas cosas porque me estoy ensuciando. No voy a desear esas cosas. Y a veces una persona en su intimidad conyugal es débil y piensa en otra persona para poder mejorar, para no tener vergüenzas. Eso es pecado, es adulterio. Quien mira a una persona con el deseo errado, Jesús dijo que ya adulteró. Cualquier pecado nos aleja de Dios, saca a Dios de nuestra vida, nos separa de Él y ahí nos quedamos solitos. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Dios que sea mi corazón íntegro en tus estatutos. En plural, está el estatuto de las ofrendas, de los diezmos, el estatuto de la caridad que debemos hacer por otros, del perdón que está en San Mateo capítulo 5, 44, el de amar a sus enemigos. Hay 5 casos ahí que dudo que la mayoría haga. Volvamos ahora a Gálatas, al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Hermano, la base ya está hecha, Él se dio a sí mismo y no tiene que hacerlo de nuevo. Ya está resuelto, solo hay que creer. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él cumplió. Él dijo al inicio de su vida: He aquí que aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, y la hizo. Así usted será librado en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, veamos la novela de la vida real, porque es muy importante esta novela. Veamos, por favor.
mayo de 2014, Pablo tuvo un grave accidente motociclístico y fue remitido de urgencia al hospital. Su esposa y su suegra entraron en una batalla espiritual por su vida. Se estrelló contra la parte trasera de un camión. Estaba irreconocible. Él estaba moreteado, lleno de moretones, súper hinchado. Su cabeza estaba llena de suturas, ya no lo reconocía. El médico dijo, vean, lo siento mucho, él tiene 1% de probabilidades. Hasta hablaron de comprar el ataúd. Fue una lucha tremenda, cada día era una noticia peor. Y cada día cuando mi hija iba a la UCI, no había mejoría. Él estuvo en coma 22 días por la cirugía en la cabeza. Después le operaron la pierna, se fracturó todo el fémur. Parecía que ese tiempo no estaba pasando. Un día el médico me dijo, mire, la situación de él es muy grave. Yo no sé si va a despertar. Veía al doctor Soares y oraba con él. Le pedía a Dios que no se lo llevara. Gracias a Dios fuimos orando en familia, todo el mundo en oración, lo pasaron a un cuarto. Y aunque ya no corría el riesgo de morir, la situación de Pablo seguía siendo grave y los médicos le avisaron a la familia que las secuelas serían para toda la vida. El médico le decía a mi hija que iba a quedar en estado vegetativo. No hay salida, usted ya no tiene marido. Teníamos una vida para construir una familia, queríamos tener hijos, ¿no? Conversaba con él y yo veía que él me escuchaba, porque lloraba. Él no hablaba. Él solo se movía algo, los ojos. Y yo decía, no acepto esto. Dios lo va a levantar, él va a hablar. Él estuvo 60 días en el hospital. Cuando fue dado de alta, el médico me dijo, se está llevando un bebé a la casa, él estará vegetativo. Buscamos una cama de hospital, silla de ruedas, silla de baño. Era un milagro de Dios. Él no caminaba, estuvo unos 6 meses más o menos sin hablar. Ambas le ungíamos las piernas. Gracias a Dios, él fue evolucionando. Sin que lo notara, empezó a comer solito, empezó a hablar sus primeras palabras, a caminar despacito. Primero en la silla de ruedas, después en el andador, después con las muletas. Después de empezar a usar la silla de ruedas, empezamos a ir a la iglesia. Yo iba también a la iglesia. Después de 3 años de muchas batallas y oración, Paulo fue completamente curado. Hoy tiene una vida normal y también es padre de una linda niña. Sara tiene 3 años y es una bendición en nuestra vida. Hoy va al gimnasio, va al mercado, va a la iglesia. Según los médicos, según los exámenes, él estaba muerto. Pero gracias a Dios, Dios le dio una nueva oportunidad. Es un milagro. Me daba miedo quedarme sin hablar y hoy, gracias a Dios, puedo hablar muy bien. Se hizo los exámenes de todo, salió bien. Hoy no tiene nada. Es una bendición, gracias a Dios. Es un milagro, los médicos no lo creen. Solo Jesús podía levantarlo de esa cama, porque su probabilidad era de 1%. Y Dios le devolvió el 100%. Jesús es fantástico. Él tomó a un hombre muerto en el asfalto como yo y hoy soy un hombre con la gracia de Dios que puedo salir, puedo evangelizar. El patrocinio es una forma que vi para bendecir a muchas personas, incluso a nosotros. Le estoy devolviendo a Dios, ¿no? Lo que Dios hizo por nosotros. No tenemos cómo pagárselo, no tiene precio. Nosotros patrocinamos para ayudar y que las personas puedan oír la palabra de Dios. Le agradecemos todos los días a Dios porque Paulo habla, porque Paulo anda, por su vida. Hoy soy feliz, hoy sirvo a Dios, hoy juego con mi hija, hago de todo. Jesús, muchas gracias. Hermanos, qué ejemplo de suegra, qué suegra. Luchó por la vida del yerno, la mujer luchó, soy joven, si muere busco otro, quedaré viuda. Joven, me voy a casar, ni hijos tengo y tal, no, quiero a mi marido y luchó. Pero Dios podría querer llevárselo. Dios no puede querer llevárselo antes de hora. Es el diablo el que hace las cosas y usted está cediendo. Ellas lo llevaban todos los días en la silla de ruedas a la iglesia para orar. Nunca se avergonzaron, no era un trabajo. Hay gente que lo hace una vez y no vuelve más. A Dios no lo quiso curar. No, Dios quiere. Usted es quien no entiende nada. Tiene que entender. Cuando escuchamos la palabra como hoy lo hicimos, que fue simple, Jesús se dio a sí mismo, Él era la justicia y se entregó a la justicia para sufrir. Ahora levántense para que oremos juntos, lo mío es solo orientar. Ahora vamos a hablar con Dios para que Dios bendiga y después el pastor Jaime asume. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí una vez más a tus pies.
No nos cansamos, Padre. Dios, el ejemplo de esa familia que luchó por Paulo, que se estrelló en una moto a toda velocidad contra un camión, quedó irreconocible con 1% de vida de probabilidad. Después quedaría un vegetal, Dios, una vida vegetativa, pero tú hiciste la obra, Señor. Dios mío, lo bueno es que hoy él está sano, tiene una hija y puede cuidar a su familia, y va a ser una bendición para ellos. ¡Qué bendición fue su suegra, Padre! Bendícela. ¡Qué esposa dedicada! Un ejemplo de cómo debemos ser. Bendice a esa mujer también. Y Dios, a todos aquellos que oran y dicen, Dios, cuídame. Padre, enséñale a esa persona. Ayúdanos a hablar mejor, que tú ya las cuidaste y que las estás bendiciendo ahora. Oh Dios mío, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, usa al pastor Jaime en esta oración. Padre querido, Padre amado, en la certeza de la luz, de la iluminación que tú nos das, de esa revelación de quien confía en ti, jamás será avergonzado. Oh Dios, él está orando, ella está orando, esta persona está delante de ti apropiándose de la bendición ahora. Oh, el pan de los hijos llega para usted, hermano. El pan de los hijos llega para usted, hermana. Y el poder de Dios actúa en su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y usted debe declarar eso. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi vida le pertenece al Señor Jesús. Mi casa le pertenece al Señor Jesús. Ven, Padre, yo quiero este pueblo sonriendo. Quiero ver a esta persona levantando la voz ahora. Y que en la autoridad del nombre de Jesús diga, en la justicia de Dios soy bendecido. En la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario fui liberado. Soy libre en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No caiga de ninguna forma en el yugo esclavizador. Yo uno mi fe a su fe. Levanto mi voz contra el mal y digo, y doy la orden, sal mal, vete ahora. Ese miedo que domina, que esclaviza, vete ahora miedo, vete ahora pánico, vete ahora ansiedad, vete ahora inquietud. Eso, pueblo de Dios, firme la libertad con que Cristo nos hizo libres. El nombre de Jesús tiene poder y en este nombre exigimos, en este nombre ordenamos la salida del mal. Sal ahora mal, sal de ahí ahora, en el nombre de Jesús. Ese dolor de cabeza extraño, ese dolor de cabeza constante, esa persona que amaneció con un dolor de cabeza, que pasa todo el día con dolor de cabeza, vete ahora, sal. Esa presión en el cráneo, ese dolor en la nuca, tiene que irse, ese entumecimiento en el rostro, tiene que irse la parálisis de un lado, el brazo se entumece, que se vaya la amenaza de ACV, en el nombre de Jesús. A aquella joven le apareció un tumor que la asustó, que le quitó la paz a la familia, que le quitó sus movimientos. Pues le digo al tumor que apareció que se vaya. Le hablo en el nombre de Jesús. Al dolor en el pecho, a la amenaza de infarto, a la vena obstruida, a la calcificación de las venas, al bloqueo de las venas, que salga de la arteria coronaria en el nombre de Jesús. Que la arritmia severa se vaya en el nombre de Jesús. Que la dolencia en el sistema digestivo, el ardor en el estómago, el dolor de estómago, sal dolor. Vete ahora ardor, gastritis, vete ahora úlcera, vete ahora estomatitis. Que el tumor que surgió salga, que la lesión en el intestino, la lesión grave, que desaparezca. Y como el doctor ya oro también. Digo, hemorroides desaparezca en el nombre de Jesús. Sangrado para ahora, cesa en el nombre de Jesús. Mal en las piernas, en la circulación, la trombosis, la amenaza de trombosis, las secuelas de COVID, las reacciones de la vacuna, salgan. Las secuelas de un accidente, de una caída, de un accidente motociclístico, automovilístico, de un tiro que dejó la persona paralizada, salgan. Que se vaya la sordera, que se vaya la mudez, que se vaya la ceguera, que se vaya la parálisis, que se vaya todo el mal enviado en una obra de brujería, de hechicería, de magia oculta. Que toda maldición, toda perturbación salgan, que se vayan ahora en el nombre de Jesús. Yo quería invitarlo a usted que me está viendo, viendo el show de la fe y participando de esas bendiciones, a que también oiga la voz de Dios y sea una persona responsable de este programa, siendo un patrocinador. Sienta en su corazón con cuánto quiere Dios que usted nos ayude. La Biblia dice que eso que usted está sintiendo es la semilla que Dios está poniendo en su mano para ayudarnos. ¿Y qué hago, doctor Suárez? El número de teléfono aparece en su pantalla. Llámenos y crea. Cuando Dios llama a alguien para ser patrocinador, Él tiene un gran plan para esa persona. No desprecie lo que Dios tiene para usted. Ayúdenos
a llevar almas a Jesús. Y después usted dirá, muchas gracias, Dr. Suárez, y yo diré, muchas gracias, Señor, por haberme usado. Que el Señor le bendiga y le guarde en el nombre de Jesús. Llámenos ahora, en este momento.